Sus cámaras, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es José Luis Ruiz y deseo darles la bienvenida a nombre de todos los organizadores del evento a nuestro taller Taxonomía de Finanzas Verdes y Promoción de las Inversiones en Proyectos Ambientales. Deseamos agradecerles por conectarse esta mañana a este evento y comentarles que este es un evento organizado por el proyecto BioInvest, proyecto liderado por el Ministerio del Ambiente con el apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo implementado por la GIZ. El objetivo de este taller es sensibilizar a los participantes sobre el desarrollo internacional de las taxonomías de finanzas verdes a nivel mundial y el potencial que este instrumento tiene para dinamizar los flujos de capital hacia proyectos con impacto ambiental. Esperamos que las presentaciones y la discusión que se va a generar a lo largo de esta sesión sea de utilidad para todos ustedes.
Sin mayor dilación y compartiendo con ustedes el programa del evento, pasamos al primer punto, que son las palabras de bienvenida a cargo de Jorge Bustamante, especialista en gestión de fondos para proyectos de la Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental del Ministerio del Ambiente. Adelante, Jorge, por favor. Gracias, José Luis, por las palabras. A nombre del Ministerio del Ambiente y la Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental, le damos la bienvenida a este evento. El trabajo que hemos venido realizando desde el Ministerio para el impulso de las finanzas verdes tiene como marco de referencia la hoja de ruta de finanzas verdes. Es la gran herramienta de trabajo que tenemos en el Ministerio para impulsar estas tareas, este trabajo compartido con todos los actores claves del ecosistema financiero, cuyo fin es generar incorporación paulatina de estos criterios en todas las gestiones financieras del país. En ese marco, el trabajo generado y que estamos generando para construir una taxonomía nacional es clave, ¿no? Es parte de uno de los componentes de la hoja de ruta y sabemos que es un trabajo de largo aliento. Estamos empezando este camino y por ello es que nos estamos apoyando en el personal más experto que podamos tener a fin de tener este proyecto que tenga un muy buen comienzo y un muy buen desarrollo. Entonces, en nombre del Ministerio le damos la bienvenida a este taller y esperamos que lo que podamos compartir y discutir acá sea de mucho provecho, no solamente para los que estamos compartiendo, sino en su momento para toda la población peruana. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, y a través de ti a la Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental por su apoyo a este taller y a las otras actividades del proyecto para el desarrollo de la taxonomía de las finanzas verdes en el Perú dentro del marco de BioInvest. Justamente para ello, invitamos a Gregorio Figueroa, asesor técnico del proyecto BioInvest, para sus palabras de bienvenida a este evento. Adelante, Gregorio. Bueno, antes que nada, muchas gracias, José Luis, muchas gracias a todos por permitirnos llegar a este taller. Es clave el desarrollo de estos talleres. ¿Cómo podemos saber si una inversión es verde? Esta es una pregunta que parece sencilla, pero en realidad no es sencilla de responder cuando hablamos ya en términos prácticos. Las taxonomías, por ello, buscan dar respuesta a esta pregunta, brindando claridad y transparencia a los participantes del mercado, con un sistema de clasificación que refiera y oriente sobre lo que es considerado una inversión verde. Por eso, la Cooperación Alemana para el Desarrollo reconoce los esfuerzos del Perú, impulsados a través del MINAM y sus aliados, para comenzar con esta tarea tan relevante. Es así que el Ministerio del Medio Ambiente de la República Federal de Alemania, con fondos de la Iniciativa Global para el Clima, se complace en apoyar estos esfuerzos a través del programa BioInvest que se implementa desde la GIZ. Por eso se han preparado esta serie de talleres a través de consultores especializados internacionales, entre ellos los panelistas que estarán más adelante presentando, que nos van a permitir conocer cada vez más sobre el proceso y el desarrollo de una taxonomía para el Perú y las ventajas que esta podría tener. De nuevo, muchas gracias a todos, esperamos que disfruten el taller y estamos muy interesados en ver cuál es el resultado de los mismos. Muchas gracias, Gregorio, por tus palabras. Justamente, y a la vista de todos está el programa para la sesión de hoy día, hay elementos clave en estas palabras de bienvenida que quiero resaltar como una introducción a lo que está por venir esta mañana. Por un lado, el Perú está organizado alrededor de una hoja de rutas para las finanzas verdes. Queremos combinar esfuerzos para que se acreciente ese flujo de financiamiento para todas esas actividades que tienen un impacto ambiental que va a permitir mejorar la calidad de vida de todos los peruanos y, por otro lado, cumplir los compromisos internacionales que el Perú tiene en la materia. Para ello, es importante aprender de experiencias internacionales. Como mencionaba Gregorio, no es tan sencillo definir qué es verde y qué no es verde. Las experiencias internacionales, hay ciertos avances, que es lo que vamos a tener en la primera presentación, con esa experiencia en la Unión Europea, por ejemplo, cómo se ha avanzado en la definición de
esta diferenciación entre inversiones que califican como verde y aquellas que no. A continuación tendremos un panel con expertos nacionales para discutir cómo adaptar a nuestro país, qué particularidades pueden ser relevantes de nuestro país para tomar en cuenta en el desarrollo de una taxonomía para las finanzas verdes en el Perú, con un sabor nacional. Sin más dilación, invito a que nos acompañen a David Rusnok y Daniel Jarvis, representantes de Climate and Company. Climate and Company es un think tank alemán líder en el tema de finanzas sostenibles y que van a presentarnos su ponencia sobre el potencial de la taxonomía de finanzas verdes para la dinamización del financiamiento a proyectos ambientales. Adelante, David y Daniel. Gracias, José Luis. Ojalá que me escuchen. Una bienvenida de Alemania, de Berlín, en donde es en este momento muy, muy frío. Y nosotros tenemos el placer de trabajar con INAM y con la GIZ sobre el potencial de la taxonomía de finanzas verdes. Y hoy hemos preparado una pequeña breve presentación de 20 minutos para discutir un poco sobre todo las experiencias que nosotros hemos tenido aquí en Europa con el trabajo en la taxonomía verde aquí en Europa, no solamente, digamos, de success stories o todos los puntos que hemos hecho bien, pero también sobre los problemas que tuvimos aquí para desarrollar la taxonomía, que justamente en este momento, bueno, no todavía está finalizado, pero digamos, hay muchas cosas de aprender de cosas buenas y malas. Entonces, Daniel y yo seguimos. Daniel, la próxima página, por favor. Esta es digamos, un overview sobre en dónde está el mundo en el proceso de desarrollar taxonomías. Y está bien claro que eso no es una cosa que solamente pasa en la Unión Europea o en Rusia, pero vemos taxonomías creciendo y desarrollando en todo el mundo. Y para nosotros es, como he dicho, una gran oportunidad de trabajar con ustedes, apoyar un poco y trabajar en el camino de construir una taxonomía verde aquí en el Perú. Interesantemente para mí es viendo aquí en América del Sur lo que pasa aquí en Perú. Estamos en contacto con el Ministerio de Medio Ambiente en Chile, que también están a punto de lanzar una taxonomía. En Colombia, los ministerios están muy avanzadas en el desarrollo. En el Brasil es más el mundo del sector financiero que está trabajando en una taxonomía. Entonces, vemos en bastantes países un fuerte empuje a esta definición: qué son inversiones verdes, qué no son, y para así crear un poco más transparencia en el mercado financiero, para que al fin del día inversionistas que quieren invertir en proyectos sostenibles, en proyectos verdes, amigables a la biodiversidad, que encuentran el camino hacia donde quieren invertir, y que evitamos greenwashing y una buena definición de qué es un proyecto verde. Daniel, ¿tú sigues? Sí, muchas gracias, David. Buenos días a todos. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Daniel. Trabajo con David en Climate and Company y me gustaría continuar con información sobre qué es una taxonomía de finanzas verdes.
También quiero hablar sobre qué no es una taxonomía de finanzas verdes. Pero primero, ¿qué es una taxonomía de finanzas verdes? Una taxonomía es un sistema de clasificación para establecer definiciones claras de lo que es una actividad económica ambientalmente sostenible. Por ejemplo, y como David ya ha dicho, la taxonomía de la Unión Europea tiene definiciones también y establece criterios técnicos para tener reglas claras de cuáles negocios son sostenibles. Una taxonomía también es una herramienta para ayudar a inversores y empresas a tomar decisiones informadas. Podemos, por ejemplo, decir que una taxonomía es como una guía para los inversores y empresas. También es importante notar que una taxonomía de finanzas verdes refleja los avances tecnológicos y políticos y necesita actualización periódica. Eso significa que, como sabemos, la tecnología está avanzando y también los políticos ambientales, la política ambiental está cambiando rápidamente. Y por eso podemos decir que una taxonomía es un documento vivo y necesita esta actualización periódica. Al fin, me gustaría mencionar también un aspecto muy importante, que es que la taxonomía de finanzas verdes fomenta la transparencia de información para los participantes del mercado financiero. Sobre este tema hablamos con más profundidad el jueves en nuestro segundo taller a las 9 de la mañana hora de Lima, y creo que al fin de este taller también tenemos el enlace para hacer una inscripción en el chat. También es importante decir que no es una taxonomía de finanzas verdes. No es una lista obligatoria de inversiones. Eso significa que inversores no tienen que invertir en las actividades mencionadas en la taxonomía de finanzas verdes, pero por supuesto tiene muchos beneficios para los inversores. También la taxonomía no califica el desempeño ambiental de una compañía, y también al fin es importante mencionar que las actividades que no son incluidas en la lista no son necesariamente actividades contaminantes. En el ejemplo de la taxonomía de la Unión Europea, por ejemplo, hasta ahora se enfoca en actividades que contribuyen sustancialmente a los objetivos ambientales. En esta diapositiva podemos ver una compilación de beneficios potenciales de una taxonomía de finanzas verdes. Es una lista larga, pero quiero enfocarme en los 3 beneficios más importantes que tienen el color rojo en esta gráfica. Primero, una taxonomía evita el greenwashing. Eso significa que empresas y inversores no pueden decir que sus inversiones o actividades económicas son sostenibles sin dar información. Y eso es porque la taxonomía de finanzas verdes establece criterios claros, y las empresas y los inversores tienen que mostrar que sus actividades siguen esos criterios.
Además, la taxonomía de finanzas verdes aumenta la divulgación financiera de los actores del mercado público y privado y así reduce las asimetrías de información y aumenta la transparencia financiera. Como he dicho, vamos a hablar con más profundidad sobre este tema en nuestro segundo taller este jueves. Y al fin, también la taxonomía de finanzas verdes facilita la dinamización de flujos financieros nacionales y internacionales hacia proyectos verdes. Pero ¿cómo proporciona una taxonomía de finanzas verdes las inversiones en proyectos ambientales? En esta gráfica vemos la taxonomía en el centro del mercado. También vemos los actores importantes en esta gráfica. Los inversores en rojo aquí pueden ser bancos, instituciones financieras, inversores privados, etc. Y también vemos el sector público en azul aquí. Por ejemplo, puede ser el Ministerio del Ambiente o el Ministerio de Economía y Finanzas. Y también en verde podemos ver el sector productivo aquí, con sus proyectos ambientales. El sector público desarrolla las políticas y la regulación para la taxonomía de finanzas verdes. Esa regulación puede, por ejemplo, ser criterios técnicos y los estándares para la divulgación de información que forman parte de la taxonomía de finanzas verdes y sus criterios y definiciones. Por otro lado, el sector productivo revela información con respecto a los gastos de capital, los gastos operativos y el volumen de negocios alineado a la taxonomía de finanzas verdes. Entonces, los inversores pueden usar y evaluar esa información y pueden identificar oportunidades que se alineen con la taxonomía. Para mejorar, por ejemplo, sus portfolios de inversiones. Pero por lo tanto, también los inversores también tienen que dar información sobre esos portfolios de inversión que tienen que ser alineados a la taxonomía de finanzas verdes. Y por lo tanto, al fin, la taxonomía de finanzas verdes ayuda al sector productivo a traer financiamiento para sus proyectos ambientales. David, adelante, yo creo que es tu parte ahora. Ok, ¿por qué es importante desarrollar una taxonomía de finanzas verdes? Es la próxima slide. Para nosotros lo vemos como el desarrollo principal del mercado financiero y el rol que finanzas pueden para apoyar el sector verde, la industria amigable a la biodiversidad. Entonces es, digamos, un paquete complejo que tiene que ver con regulación, con normas, con reportaje de empresas sobre sus actividades ambientales, sociales y de gobernanza. Y todo eso tiene que empaquearse no en una vez, pero paso a paso. Y para nosotros, aquí en Europa, el desarrollo de la taxonomía europea fue, digamos, el paso fundamental para tener muy claramente definido, por ejemplo, en un
para energías renovables, qué es un eolio sostenible y qué no es, qué es un carro que cumple con la taxonomía y que no cumple, o una industria de cemento, a partir de cuántas emisiones ya está entre el sistema de la taxonomía y cuando no es, ¿no? Entonces eso, la definición, en inglés los thresholds de cada sector productivo fue la base para definir si eso es sostenible. Esto está en alineamiento con lo que queremos lograr bajo el sistema de París, de reducir gases de estufa más o menos de que está dentro del sistema que se acordó en París. Entonces, tener una visión clara hasta el año 2030, 2050, cuáles son los sectores que entran en el futuro, cuáles serán sectores que tenemos que pensar cómo cambiar la forma de productividad para que estas industrias disminuyan las emisiones de estufa de gas para que pueden cumplir bajo el sistema de la taxonomía. Entonces, la taxonomía crea la base para otras áreas, para la regulación del sector financiamiento, para definir los ASG, o en inglés Environmental, Social and Government, reportajes de las empresas. Y todo eso hay que completar todo en un paso, eso sería demasiado, pero en paralelo. Entonces, necesitamos la taxonomía, necesitamos la regulación alrededor de la taxonomía, necesitamos un sistema de reporte, necesitamos que estas taxonomías y definiciones entran, por ejemplo, en los green bonds, en los social bonds, en transitional bond standards que se están desarrollando en el sector financiero. Próxima página. Bueno, y un poco lessons learned que hemos aprendido aquí en la Unión Europea, cuáles son los principios que deben girar la preparación de una taxonomía financiera. No deben, yo diría, recomendaríamos, porque yo creo que también en el Perú cada país es un caso, tiene sus particulares y no se puede adaptar una taxonomía de otro país, eso tiene que ser un proceso nacional. Pero unas recomendaciones que nosotros como estamos trabajando en la taxonomía con la Unión Europea que hemos hecho fueron los siguientes, son 5 en total. Una coherencia, aplicar en lo posible definiciones usadas previamente en otros sectores. Entonces, para definir los thresholds no hay que invertir la rueda nuevamente. Muchas cosas ya tienen un estándar y se puede utilizar y así los estándares estarán en coherencia entre sus mismas. Para mí, un punto clave es la comparabilidad de taxonomías. En la primera página hemos visto qué está pasando aquí solamente en América del Sur, en Chile, en Brasil, en Colombia. Todos países están desarrollando taxonomías. Si todos son completamente diferentes, eso será una cosa que yo tengo, digamos, lo veo como un riesgo, porque eso no crea la transparencia en el mercado financiero que inversores necesitan, que vienen de afuera y que buscan proyectos amigables. Por ejemplo, a la biodiversidad. Si la definición es completamente diferente en Perú, Chile, Colombia y Brasil, va a ser un poco más difícil
para los inversionistas de tener una visión clara que es verde o que no es verde. La gradualidad significa que el desarrollar una taxonomía es un sistema complejo. Hay que enfocar en los sectores más urgentes, los que más emiten, por ejemplo, emisiones de gases, pero no hay que lanzar todo el paquete a una vez. Hay que enfocarse en los sectores más urgentes, quizás más fáciles, trabajar la taxonomía, las definiciones para esos sectores y paso a paso ir a los sectores que tienen una segunda o tercera importancia. 4 es consultas. Una taxonomía no es algo que se produce digamos, en un ministerio, en una parte del ministerio. Es un sistema que requiere, y así se lo ha hecho aquí en la Unión Europea, la integración, la discusión con varios actores del sector financiero, con el sector productivo, pero también con los NGOs, las non-governmental institutions, que tienen un interés de también entrar. Y eso es importante porque así se cree digamos, un apoyo a la taxonomía. Si se excluyen diferentes áreas de la sociedad, eso crea miedo y quizás resistencia a una taxonomía, y por eso será importante de incluir muchas partes de la sociedad en el desarrollo. Finalmente, el producto final, la taxonomía, tiene que ser algo oficial, una política. No es algo, no sería quizás una buena solución si es algo voluntario, ¿no? Hay la posibilidad, pero digamos, lo que se ve cuando tiene una guía oficial o política y está vinculado a otros, digamos, normas del país, tiene más esfuerzo y más credibilidad. Y finalmente, para nosotros que trabajamos mejorar y tratar de implementar las ideas del Acuerdo de París, una taxonomía tiene que ser, se requiere un nivel alto, ¿no? Alto para y una ambición para que tiene un efecto para que sectores verdes, sectores amigables a la biodiversidad, tendrán más y mejor acceso al sector financiero. Punto. Sí, y con eso agradecemos a ustedes. Para preguntas estamos dispuestos, y nuevamente muchísimas gracias al Ministerio de Medio Ambiente y a la GIZ para poder apoyar a ustedes en este trabajo importante. Gracias. Muchas gracias, David y Daniel, por su presentación. Realmente han cubierto el tema de manera muy interesante respecto a qué es una taxonomía y a esos principios que hay que tomar en consideración respecto a la taxonomía. Agradecemos a todos los participantes que ya están poniendo preguntas que justamente yo creo que demuestran que es un trabajo complejo el de desarrollar una taxonomía, y donde creo que estos principios son un buen punto de partida para responder temas como si debemos tener una taxonomía nacional o irnos por un estándar regional o global. Claro, si nos vamos por un estándar global, tenemos la ventaja de que todo vamos a poder reportar y ser comparables internacionalmente, pero por otro lado, ¿dónde está la posibilidad de, vía la gradualidad,
ir avanzando paulatinamente en nuestra ambición y sobre todo el riesgo de que si adoptamos estándares demasiado exigentes el día de hoy, a lo mejor acabamos con una taxonomía que nos dice que no tenemos financiamiento verde, ¿no? ¿Cómo mantenemos esa coherencia, esa comparabilidad? El rol del sector público, de las reglamentaciones existentes, cómo incorporamos esas reglamentaciones y generamos un círculo virtuoso de que la propia taxonomía sea un incentivo, un gatillador de ir mejorando paulatinamente los estándares hacia lo que queremos, que las inversiones se vayan enverdeciendo, que no hablemos de una disyuntiva entre inversión verde inversión no verde, sino que las inversiones, nuestro business as usual sea cada vez más verde, cada vez más consciente de los temas ambientales. Y justamente para pasar de esa conversación del proceso de generación de taxonomías a nivel internacional a cuál es nuestra realidad local en temas de finanzas verdes, tenemos a nuestro panel de expertos en el que nos van a acompañar Patricia Cancino, su gerente de financiamiento corporativo de Cofide, José Boluarte, gerente de sostenibilidad de Credit Corp, y Arturo Caballero, secretario técnico del Programa de Inversión Responsable, PIR. Les pido, por favor, si pueden prender sus cámaras e iniciar una conversación en la que tratemos de estos temas, justamente, a partir de su experiencia y de dónde estamos en términos de finanzas verdes en el Perú. Patricia, por ejemplo, desde Cofide, ¿cuáles crees tú que son los desafíos que enfrentamos para que haya cada vez más finanzas verdes en el Perú, más financiamiento de proyectos con un impacto ambiental? Adelante, Patricia. Muchas gracias, Luis, y agradecer la invitación al Ministerio del Ambiente y a GIZ por permitirme contribuir en este desarrollo. Antes de empezar, y para conocimiento general de nuestros participantes, me gustaría empezar diciendo que Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático, después de Bangladesh y de Honduras, ¿no? Debido a nuestra gran biodiversidad relacionada con nuestras diversas geografías. Tenemos 27 climas de los 32 existentes a nivel mundial. Esto implica una taxonomía diferente a los países de la región. Tenemos una heterogeneidad de desarrollo en cuanto a conocimiento, tecnologías en los diferentes sectores productivos que se desarrollan en nuestras diferentes regiones. Por lo tanto, esto realmente, el establecer una taxonomía es un reto para los hacedores de política y para aquellos colaboradores que contribuimos de cierta forma en coordinar aspectos con los hacedores. Como país, Perú enfrenta el cambio climático formulando las metas de adaptación y mitigación, palabras claves también de nuestro concepto en taxonomía de finanzas verdes, ¿no? Formulando estas metas expresadas a través de las contribuciones nacionalmente determinadas. Siempre lo menciono porque porque cuando se explican sobre temas de finanzas verdes y hablamos sobre NDCs, no todos estamos familiarizados con estas terminologías inclusive. Entonces, esto involucra a todos los sectores y actores de la sociedad en torno a los objetivos comunes que tenemos de sostenibilidad en nuestro país. Si hablamos sobre los objetivos de adaptación de estas contribuciones nacionalmente determinadas, las famosas NDCs del Perú, estas buscan reducir las vulnerabilidades de los peligros asociados al cambio climático en 5 sectores: agricultura, silvicultura, pesca y acuicultura, salud y agua. En cuanto a las metas de mitigación, estas apuntan a alcanzar la meta de reducción de emisiones del 20% con respecto al escenario habitual, lo que se conoce como business as usual, ¿no? A esto es al 2030, más un 10% adicional trabajado condicionada con cooperación internacional. Entonces, los sectores que contemplan estas medidas de mitigación son los de energía, procesos industriales y uso de productos, uso de suelo,
cambio de uso de suelo y silvicultura, y residuos consistentes en las medidas de disposición de residuos sólidos y tratamientos de agua. Entonces, como desafío y oportunidad, diría, se requiere de un estándar común, un lenguaje para que todos los actores económicos entiendan que son proyectos verdes, cómo contribuyen sus actividades económicas sobre las metas de mitigación y adaptación medioambientales del país. Es un ejemplo clásico el que voy a mencionar. Así como una empresa informa que su producto es alto, medio, bajo en calorías o en azúcares, no todos somos doctores o especialistas en estos indicadores, pero confiamos en la información, se requiere de esa comunicación estándar para que todos entiendan de qué se habla. Si van a desarrollar una actividad productiva, financiera, y que requieran fondeo, hablando nuevamente del sistema financiero, por ejemplo. Necesitamos una estrategia de finanzas sostenibles, donde el sistema financiero desarrolle un sistema de riesgo social y ambiental, el famoso SARAS, que se vinculen las políticas de riesgo de aprobaciones crediticias de las instituciones financieras con estos conceptos, porque va de la mano justo con el desarrollo de la economía, porque toda inversión requiere un financiamiento. Y hablamos de inversión sostenible, en este caso específicamente, sea a través del sistema financiero, banca múltiple, cajas, si hablamos de una micro, pequeña, mediana, o a través del mercado de capitales emitiendo bonos, ¿no? Se necesita de información, de indicadores confiables en todo nivel, para que nos den resultados y midan el impacto de este proyecto sostenible que se está realizando en el país y que facilite a los desarrolladores de políticas, a las instituciones financieras, a las empresas y a los individuos en general, para que puedan cuantificar el impacto de su actividad económica y que puedan ser comparables. Se debe reducir la percepción de riesgo que existe en el sistema financiero, por ejemplo, relacionado a proyectos verdes y a los sectores ya antes mencionados, desarrollando las capacidades y competencias orientadas a esta gestión de emisión, por ejemplo, en CO2 y gases de efecto invernadero, para dar un ejemplo. Se deben desarrollar modelos de negocios, productos financieros verdes innovadores, mecanismos de incentivo asociado al uso de financiamientos verdes, que puedan promover el econegocio responsable y sostenible. Se requieren de alianzas con entidades nacionales e internacionales, con el gobierno, y que satisfagan las necesidades locales, porque he dicho que, no somos un país típico, tenemos diversidad y heterogeneidad. Hay una oportunidad para desarrollar el acceso de crédito para la MIPYME en condiciones financieras adecuadas. Así también como existe un escaso acceso a soluciones tecnológicas que permitan aprovechar a los beneficiarios de un manejo responsable de los recursos, por ejemplo, encontrando esa armonía de la actividad productiva humana y del medio ambiente, ¿no? Ahí hay un cambio también cultural y de percepción transversalmente hablando, desde el individuo, empresa, gobierno, inversionistas, en términos generales. Es por ello que en COFIDE buscamos financiar la infraestructura pública y promover la inversión privada en proyectos de adaptación y mitigación a través de cofinanciamientos, porque somos una banca de segundo piso, o emitiendo bonos verdes, o adquiriendo empresas privadas sus emisiones de bonos verdes, o garantizando proyectos sostenibles. Además, estamos comprometidos para ayudar a alcanzar las metas de mitigación del NDC de nuestro país. Por eso estamos desarrollando programas de financiamiento sostenible con el BID para financiar proyectos de transporte limpio, electromovilidad, ya que el transporte explica el 21% de las emisiones de CO2 de nuestro país. También estamos desarrollando programas verdes con el BID para bionegocios en la mancomunidad amazónica, y esto lo estamos coordinando también con MINAM.
Hemos fortalecido nuestro rol en la mejora de la brecha de infraestructura del país a través del financiamiento de concesiones descentralizadas a gran escala e inversiones privadas. Hoy en día el 42% de nuestra cartera de préstamos y bonos se enfoca en energía sostenible, transporte limpio, carreteras y saneamiento. En los últimos 9 años hemos financiado proyectos de infraestructura, cerca de 1.600 millones de dólares. Esto incluye parques eólicos, paneles solares, centrales hidroeléctricas, plantas de tratamiento de agua residual, transporte limpio y carreteras. A través de la financiación de los parques eólicos, paneles solares, por ejemplo, hemos ayudado a evitar 1.800.000 toneladas de CO2 desde el inicio de los proyectos. Estos proyectos ahora producen el 14% de la generación total de energía del país, habiendo tenido el apoyo de KfW, ¿no? Un actor clave en el financiamiento verde también. A través de los financiamientos de proyectos de transporte de Lima, hemos ayudado a evitar 1 millón de toneladas de CO2 al año, por ejemplo, ¿no? Lo que equivale a emisiones de efecto invernadero de GI que produce el parque vehicular limeño en 39 días. Contamos con un programa llamado Cofigas, que ha ayudado a 2.700 vehículos aproximadamente a convertirse de combustibles sólidos a gas natural, evitando 2.700.000 toneladas de CO2 que sean liberadas en la atmósfera desde el 2005, y acá JICA fue un importante actor, ¿no? En este financiamiento de proyectos. Estamos impulsando la emisión de bonos verdes y sostenibles en el Perú. Durante el 2021 emitimos el primer bono verde público y el primer bono sustentable, logrando una demanda de 1.4 y 1.9 veces, ¿no? Respectivamente. Y para tener éxito, ese es el desafío, necesitamos cerrar las brechas en los procesos de riesgo social y ambiental. Necesitamos fortalecer más al equipo en temas ambientales y necesitamos acceder a líneas de financiación para proyectos vinculados a la mitigación y adaptación del cambio climático. Estamos trabajando para acceder a nuevas líneas de financiación para proyectos vinculados a mitigación, por ejemplo, y adaptación al sector forestal, a energías renovables a través del GCF. Actualmente estamos en pleno proceso de acreditación ante el Fondo Verde del Clima, o el Green Climate Fund en inglés. Estamos, no es una tarea fácil, estamos creando una cultura sostenible en los diferentes grupos de interés, desde nosotros mismos como empleados de COFIDE, con nuestros proveedores y con nuestros inversionistas y comunidad en general y el sistema financiero, y participando activamente en programas de inversión responsable, y tenemos a Arturo dentro al PIR, por ejemplo, para impulsar la creación de un ecosistema financiero, ¿no? Sostenible en el país. Entonces, eso es lo que quería comentar, las necesidades que tenemos y los desafíos que encontramos para el desarrollo de nuestras finanzas sostenibles. Muchas gracias, Patricia. Sabemos que tienes un compromiso complicado en el MEF. Consigue dinero para las finanzas verdes, a ver si tienes suerte. Te despedimos, Gracias. te agradecemos por tus palabras y por esa revisión tan importante de los desafíos, y también cómo la taxonomía verde nos puede ayudar en este proceso en el que estamos embarcados todos de acrecentar el flujo de financiamiento hacia las inversiones ambientales. Gracias, José Antonio, tú representas el otro lado, las finanzas privadas, las instituciones financieras privadas, vienes de Credit Corp. ¿Cómo ven ustedes el tema de la situación actual de las finanzas verdes, los desafíos, y cómo engarza en esta conversación la taxonomía en las finanzas verdes? Sí, gracias, José Luis. Mira, el tema de desafíos, que son muchísimos, voy a intentar ser concreto y abordar a los que considero más importantes. Lo primero creo que es la ventana de tiempo de la materialización de los riesgos, y que debido a que es a largo plazo, termina siendo usualmente despriorizado para atender temas urgentes, que en Perú son muchos debido a los grandes desafíos sociales que tenemos. Entonces, el primer desafío que tiene las finanzas verdes es no ver postergada su acción.
¿no? Y empezar a tomar iniciativas desde hoy para que con el tiempo vayan tomando cada vez más fuerza y podamos actuar en un lapso de tiempo correcto. Y el segundo gran desafío que yo veo aquí es que necesitamos todo un ecosistema que se mueva en su conjunto hacia un fin, un ecosistema que está compuesto de distintos actores, ya complejos, desde el sector público, sector privado, y si haces doble clic en cada uno de ellos, tienes muchos micros ecosistemas internamente. Y hablando desde la empresa privada, hacer finanzas verdes y hacerlas bien es difícil. Y es difícil porque esto es, o sea, no es una decisión táctica, es una decisión estratégica. ¿Cómo a través de mi modelo de negocio empiezo a promover y gestionar estos temas? Y si me meto en mi modelo de negocio y tengo que cambiar el modelo de negocio como lo venía haciendo, esto tiene que, por un lado, venir desde el más alto nivel organizacional, en un principio, y segundo, tienes que estar muy claro de cómo son las implicancias, porque no es que estés cambiando de un proveedor a otro, que es una decisión sencilla, estás cambiando la forma en la que toma la decisión de la organización. Y son procesos que toman, que pueden tomar bastante tiempo o plazos largos y que tienes que alinear a diversos actores dentro de la organización, alta gerencia, directorio y distintos stakeholders. Y eso hace que no sean tan rápido, digamos, la incorporación de esta decisión a nivel estratégico. Y creo que el tercer gran desafío, y ya con esto termino, si bien ahí tengo una lista mucho más grande, pero para centrarme en los prioritarios, hay un tema de rendición de cuentas, de accountability, que tienes que incorporar. O sea, no basta con hacer las cosas, tienes que demostrarla, tener los procesos, tener las políticas, tener el sustento, hacer mediciones y demás. Y son temas complejos que requieren una expertise que no necesariamente las empresas del sector privado lo cuentan al día de hoy, y que muchas veces necesitas un soporte externo que no necesariamente está a la mano. Entonces, este accountability para decir que efectivamente estás haciendo finanzas verdes, todavía tenemos ahí unas ciertas brechas que cerrar. Muchas gracias, José Antonio. Muy claro, muy concreto. Y bueno, ahora vemos el otro lado del mercado de capitales, más bien las instituciones que están agrupadas en el PIR, que principalmente estamos hablando de fondos de inversión, de bancos de inversión, de fondos de pensiones. Y tenemos a Arturo Caballero para que nos comente cómo lo ven desde estos inversionistas institucionales, los actores más importantes del mercado de capitales en el Perú, estos desafíos para la canalización de fondos hacia inversiones ambientales. ¿No? Gracias José Luis, y gracias al MINAM y a GIZ por la invitación. Súper interesante lo que ha dicho, mira, COFIDE, además que me encanta ver que ya estas instituciones del sector público comienzan a hablar sobre el tema de cambio climático y lo hacen suyo, ¿no? O sea, tú escuchas a Patricia y ya ves de que ha habido todo un camino ahí en COFIDE de trabajo en finanzas verdes. Y desde el punto de vista de la empresa, José Antonio se centra pues justamente en lo que una empresa al final, una empresa del sector financiero, el cambio y la complejidad que tiene, digamos, esta nueva mirada, ¿no? Esta mirada de sostenibilidad y de finanzas verdes como parte de su estrategia. Yo me voy a centrar un poco en estos desafíos un poco más generales, ¿ya? Que yo veo. Yo creo que uno de los grandes desafíos de las finanzas verdes en el Perú es el propio mercado. Es decir, nosotros tenemos un mercado con mucha liquidez, ¿no? Un mercado con pocos emisores y que se caracteriza, como lo mencionó José Antonio, porque es cortoplacista, ¿no? Las inversiones, lo que se busca es un retorno rápido. Entonces, los fondos de inversión, los fondos de pensiones, los seguros, las AFPs tienen que invertir el 50% de sus
el 50% de sus fondos en el Perú, ¿no? Y realmente para un emisor el acceder al crédito o emitir deuda es bastante sencillo, fácil, ¿no? Tienen buenas tasas. Entonces, los propios emisores no se buscan complicar, pues, ¿no? Entonces, ¿para qué irse a la creación de unos bonos un poco más sofisticados si al final van a poder emitir bonos y se los van a comprar, digamos? Entonces, yo creo que hace un par de años hicimos una encuesta justamente a los principales inversionistas, y lo que decían es que no encuentran como que un incentivo, ¿no? Para un emisor o un estructurador de, por ejemplo, bonos verdes o bonos sociales, cosa que creo que ya comenzó a cambiar. Pero digamos, va a ser, por el hecho de cómo es el mercado en el Perú, creo que es uno de los desafíos para establecer incluso la taxonomía. Entonces, el mercado, digamos, es uno de los puntos en donde vamos a tener este tipo de desafíos en las finanzas verdes. Luego, yo diría también el tema de información y conocimiento, ¿no? La falta de información y conocimiento, que lo ha destacado también Pati, ¿no? Es decir, al final, ¿qué son finanzas verdes? Y esto es parte del apoyo o de la regulación que necesitamos como parte de la taxonomía que se pretende construir, ¿no? ¿Cuáles son los costos que implican? ¿Cuáles son los compromisos? Ya, toda esa parte todavía no se entiende, todavía falta, digamos, conocer un poco más sobre estas implicancias de este tipo de visión, ¿no? Incluso acá entra, por ejemplo, el tema de incorporar las finanzas verdes en el mismo asesoramiento financiero que dan los inversionistas, o al momento de tocarle la puerta a una entidad financiera, que conozca para que al final pueda asesorar a sus clientes, ¿no? Incluso si estamos hablando de algún proyecto verde, y si hay un inversionista que busca, hay un portafolio, un fondo de inversión extranjero que quiere venir a Perú a buscar proyectos verdes para invertir, no hay, ¿no? O sea, de repente hay algunas ideas, pero llegar a ciertos proyectos en donde ya están en el nivel de inversión, no existen, ¿no? Hace poco estábamos conversando justamente con José Luis, el hecho de, oigan, o sea, si tú vienes a Perú, de repente, si buscas proyectos verdes relacionados a mitigación, ¿ya? Tú puedes encontrar algo ahí, ¿no? De información respecto a qué tipo de proyectos de mitigación puedes invertir. Pero si comienzas a buscar, por ejemplo, en adaptación al cambio climático, o sea, no hay, ¿no? Entonces, y si vas a biodiversidad, hay algunos de repente, pero en temas de contaminación o descontaminación, o temas que están relacionados a agua, bueno, lo que falta ahí es concretar y hacer proyectos bancables. Entonces, esa parte y además que para poder hacer proyectos tú necesitas cierta información. Estuvimos hace unas semanas trabajando el tema de riesgos frente al cambio climático, y parte de los riesgos tenían que ver, por ejemplo, con las proyecciones que se tenían que hacer, que tienen que hacer las empresas, que tienen que hacer las instituciones para poder invertir. Y en el Perú no hay ese tipo de información, ¿no? O es muy poca la información que existe como para poder hacer esas proyecciones al cambio climático y definir si un proyecto al final es resiliente o no, por ejemplo. Un tercer punto que creo que también es importante es este tema de traer transparencia a los proyectos, y nosotros no estamos muy acostumbrados a ser tan transparentes. Entonces, esta transparencia creo que también va a ser un desafío, ¿no? De poder entender que la transparencia, al final, este seguimiento en lo social o en lo ambiental que puede generar una de estas de estos procesos de finanzas verdes, traen trazabilidad
Y eso, el hacer transparente los proyectos en una situación en la que estamos de constante corrupción, etcétera, va a ser un desafío, ¿no? El ser mucho más transparente, yo creo que también va a ser un desafío con el que vamos a tener que vivir. Y por último, ya para cerrar estas 4 ideas generales, digamos, de cuáles serían los desafíos, yo creo que uno de los desafíos es, en este contexto, en donde tenemos esta reactivación, o estamos buscando la reactivación económica post-COVID, cómo es que las finanzas verdes y la taxonomía también, ¿no es cierto?, van a poder aportar en temas como la creación de empleo verde y las finanzas verdes, cómo desde ese lado, ¿no es cierto?, es el desafío de crear empleos, pero crear empleos verdes, y eso va de la mano de generar, si es que se va a invertir, por ejemplo, en estructuras, generar estructuras más resilientes al momento de la reactivación. Entonces, y cómo incluir también esta variable, esta visión de lo verde y donde la taxonomía aporta, digamos, a poder salir en esta reactivación económica, pero con ese lado de sostenibilidad. Entonces, estos 4 grandes desafíos. Por un lado, el tema del mercado, qué cambios, qué incentivos deben darse como para poder generar que se potencie las finanzas verdes, la falta de información y conocimiento y cómo empezamos, digamos, a hacer que efectivamente las entidades del sistema financiero se compren este tema, la falta de transparencia, cómo logramos hacer más transparente nuestro sistema financiero, más que nuestro sistema financiero, los proyectos, ¿no es cierto? Y cómo hacemos que realmente se compren este tema que es mucho más, que da mucho más transparencia y trazabilidad. Y por último, el tema de la reactivación económica post-COVID y cómo lo enfrentamos desde una perspectiva de finanzas verdes. Muchas gracias, Arturo. Me quedo con esa última idea de la recuperación post-COVID verde. A ver, recuerdo el 2017 cuando tuvimos este tremendo fenómeno del niño costero y que se habló de una reconstrucción con cambios, ¿no? No volver a construir con los errores del pasado. A ver si ahora podemos tener una recuperación económica más verde, ¿no? Que es lo que tanto se ha discutido a nivel internacional, una recuperación hacia una economía más sostenible, ¿no? Aprovechar lo malo para construir sobre ello algo mejor que lo que teníamos antes. Me parece súper interesante. Y como segunda pregunta a los 2 panelistas, algo que cae, como se dice criollamente, de cajón siempre, ¿no? ¿Por qué, sí, el mismo Arturo lo ha mencionado, nos falta conocimiento, no necesariamente tenemos tanta información? José Antonio dice, bueno, hay muchas dificultades en la adaptación del modelo de negocios. ¿Por qué se justificaría o plantearíamos desarrollar una taxonomía de finanzas verdes en el Perú? ¿Por qué no simplemente hacer un download del documento de la Unión Europea, traducirlo al español y a al resto de lenguas oficiales en nuestro país? Y listo, a aplicarlo. ¿Qué particularidades deberíamos tomar en cuenta? ¿Qué ven ustedes que es importante desde los actores del sistema financiero incorporar para no olvidar cuál es el objetivo final, que es promover este flujo financiero hacia inversiones con impacto ambiental y social? Adelante, José Antonio. Gracias, José Luis. David y Daniel en verdad hicieron una muy buena introducción del tema, y David mostró un mapa bien interesante de cómo estaba este desarrollo de temas taxonómicos en distintos países a nivel del mundo. Y lo que vemos es que tenemos la taxonomía de la Unión Europea, que lo que tiene es que ha salido de primera, y eso no necesariamente la hace la mejor para ser implementada por el resto de países del mundo, solo fueron los que lo han regulado de manera más rápida. Y muy acotada a su realidad. Y la realidad entre la Unión Europea y Perú es abismal, ¿no? Pero, sin embargo, aquí tenemos un reto, porque el beneficio de una taxonomía es poder nombrar las cosas de la misma manera, o sea, que hay un consenso y un lenguaje común que sea comparable.
Entonces, el reto de tener una taxonomía distinta es que después sean taxonomías que no necesariamente conversen entre ellas, pero si la replicas, tienes el otro reto de que no te aplican necesariamente a tu realidad. Entonces, no es un tema fácil, ¿ya? De cómo tener que abordarlo. Y tiene ciertos complejos que tenemos que conversar para ver las implicancias. COFIDE, por ejemplo, con su marco de bono sostenible, ya ha hecho un primer esfuerzo de categorizar algo como sostenible o no. Y aquí también es importante pues esta articulación entre el sector público y el sector privado para fomentar algo que efectivamente, o regular algo que termina aportando valor. Y ahí pues este rol articulador que viene haciendo Arturo y el PIR es importantísimo y se tiene que seguir manteniendo. Pero si hablamos de importancia, yo quiero hablar desde lo que conozco, ¿no? Y cómo nos ha ayudado el tema taxonómico en Credit Corp y en el grupo. Ha sido algo que hemos empezado a trabajar el año pasado. Ha sido un proceso largo, muy básico, una primera etapa, o sea, no es comparable a ningún estándar internacional al día de hoy, pero que sí nos está permitiendo identificar estas oportunidades de financiamiento y de inversión que bajo una mirada tradicional no las ves, ¿ya? Y con esta identificación puedes empezar a plantearte el desarrollo de productos específicos que antes no tenías. Y también te hace ver, en función de esta nueva clasificación, cómo deberías de modificar tu gestión de riesgos tradicional a una gestión de riesgos que incorpore temas ambientales y de sostenibilidad en general. Y eso también implica una modificación en cómo nosotros veníamos reportando nuestras acciones a nuestros distintos stakeholders y principalmente inversionistas, porque ellos tienen una necesidad de información en este sentido que anteriormente no la veníamos cumpliendo, pero no era un tema que gestionábamos de manera activa, y cuando lo hemos empezado a hacer a raíz de nuestra estrategia de sostenibilidad corporativa el año pasado, nos hemos dado cuenta de lo megalómano que tiene que ser este proyecto para poder cumplir una expectativa relativamente sencilla como de reporte, ¿no? Y necesitas mover un montón de palancas dentro de la organización para poder cumplirlo, porque tienes que hacer que la información fluya primero del cliente hacia la organización y después de la organización hacia el equipo de reporte para que fluya el inversionista. Y este es un camino que no necesariamente ha estado construido o fluye de manera fácil, ¿no? Y luego está el reto de, oye, vamos a empezar a reportar de una taxonomía muy propia y que tenemos el reto de que el otro puede entender versus una taxonomía más de lenguaje común, como la europea, cómo esta se ha adaptado a un mercado nacional. Entonces, por un lado, es importantísimo el tema de la taxonomía. De nada te sirve tener una taxonomía que no se adecua a tu realidad, pero de nada te sirve tampoco tener una taxonomía que no converse con las otras taxonomías, porque pierdes la razón de ser de una taxonomía. Entonces, creo que aquí es cómo maximizamos los beneficios de utilizar un lenguaje común, pero minimizando los riesgos de no hacer algo tan específico a nuestra realidad. Y no hay trade-offs que no van a ser fáciles de solucionar. Y precisamente por eso necesitas bastantes espacios de discusión y de conversación como los de hoy entre los distintos actores, sector público, sector privado, y la sociedad en su conjunto, para ver, no va a haber un óptimo, entendiendo que siempre van a haber trade-off, pero cómo nos sentimos todos satisfechos, ¿no? Frente a lo que estamos decidiendo. Y también destaco lo que comentó David al comienzo, ¿no? Esto es una construcción que no para. Entonces, porque llegues a un acuerdo no quiere decir que esto va a estar estático en el tiempo, sino que es un mínimo común que has acordado hasta llegar a un siguiente mínimo común que sea más óptimo que el anterior e ir construyendo en el tiempo, ¿no? Entonces,
creo que la importancia de la taxonomía es verlo no como un trabajo único, sino como un trabajo de mejora continua que nunca tiene que ser dejada de lado. Muchas gracias, José Antonio. No podía estar más de acuerdo con tus palabras. Arturo, ¿cómo ves tú las cosas? Sí, a ver, yo creo que el punto que ha mencionado José Antonio y David es clave, ¿no? O sea, eso es como que una gran primera decisión, ¿no? El hecho de adoptar una taxonomía global o tener una taxonomía local, y ahí lo que tiene que verse es, creo yo, es lo que te da una taxonomía local o global, es un lenguaje común. Entonces, de ese lenguaje, por lo menos comenzar a hablar en un lenguaje común. Que sean iguales, no creo que vaya a ser, justamente porque el Perú no es igual pues, que Dinamarca o que Suiza, ¿no? Tiene otras prioridades, tiene otra realidad. Incluso para su NDC o sus compromisos, los compromisos son distintos, o, si bien los números son iguales, lo que se tiene que hacer es distinto en cada uno de los países, y ahí es donde la taxonomía entra también. Entonces, la receta de cada uno de los países va a tener que cambiar, pero si en una receta usas huevo, harina y sal, ese lenguaje común de utilizar harina y que no se llame otra cosa, ¿no? Yo creo que es lo que va que tiene que primar, digamos, en este trabajo que se va a tener que hacer, que además es efectivamente gradual. Entonces, este lenguaje común yo creo que va a ser la clave como para poder iniciar este trabajo que, como bien lo dice José Antonio, va a ser no es que se va a terminar el próximo año y ya vamos a tener la taxonomía, no, eso va a ir cambiando, ¿no es cierto? Cambiando en el sentido de que hay preguntas. El gas natural, que es un tema que un combustible que nosotros usamos y que hay todo un concepto de combustible de transición, ¿no es cierto? Y los proyectos de COFIDE que hablaba Patti, por ejemplo, van a calzar en la taxonomía. El gas natural es un combustible limpio para nosotros, ya, esa va a ser una parte de la discusión, ¿no es cierto? O no, ya. En la Unión Europea todos los combustibles fósiles salieron, ¿no es cierto? No entran en la taxonomía. Acá es posible tener dentro de esta primera fase de la taxonomía, incluir este tipo de variantes. Bueno, esas van a ser las discusiones que se van a dar, ¿no? Con los diferentes sectores. Tienes el sector energía, el sector, el sector forestal tan importante. El 60% de nuestras emisiones son el sistema, son del sector forestal o de cambio de uso de suelo. Bueno, ¿qué vas a hacer ahí, no? Como parte de la taxonomía, tienes que, si esa es una prioridad para nuestro NDC, bueno, también tienes que trabajar eso y es un hueso duro de roer. No va a ser tan sencillo, proyectos de mitigación, ¿no es cierto? Sino ahí tienes que hablar de otro tipo de proyectos y cómo haces, ¿no es cierto?, para que las finanzas verdes al final apoyen a este tipo de sectores para que puedas cumplir con tus objetivos de París. Ese, por ejemplo, es otra de las formas de cómo va a ayudar esta taxonomía, es decir, ayudar a saber si se están cumpliendo los objetivos que nosotros nos hemos trazado para llegar al Acuerdo de París. Lo mencioné hace un momento, pero la taxonomía va a ayudar a la transparencia, ¿no? Va a evitar que los agentes financieros, por ejemplo, se dejen engañar por empresas que buscan pasar por sostenibles actividades que no lo son, ¿no? Entonces, el combatir el greenwash, la taxonomía va a ser un instrumento sumamente eficiente como para poder hacer que se vaya reduciendo el greenwash en el sistema financiero. Y el Perú tiene ciertas particularidades, además, ¿no es cierto?, que pueden ayudar, pero
como lo mencioné, o sea, el tema del mercado y ver cómo podemos apoyar, por ejemplo, a un gobierno corporativo que vaya incluyendo más este tema de esta mirada de finanzas, de la sostenibilidad, digamos, dentro de sus estrategias, ¿no? Cada vez hay más directores dentro de las empresas que están entendiendo este rol, ¿no? Y las empresas ya comenzaron además a buscar que dentro de sus directorios haya uno, ¿no?, con una especialidad o que conozca el tema de sostenibilidad corporativa, que eso es clave también como para poder ir aportando en esta discusión de la taxonomía. Las calificaciones y las investigaciones de mercado, por ejemplo, todavía no integran aún lo sostenible en el Perú, ¿no? Esa es una de las cosas en que también la taxonomía va a ayudar, ¿no? En dar claridad a los deberes que todavía no son del todo claros por parte de los inversores y de los gestores de activos frente a la sostenibilidad. Hay ciertos pasos que ya se están dando en donde tú vas entendiendo de que esto ya llegó a Perú, ¿no? La firma, por ejemplo, de la SMB o esta carta de adhesión al TCFD en el Perú, ¿no? Es un hito. Es decir, ya se están dando cuenta de que las finanzas verdes deben estar de alguna manera, desde el punto de vista de los reguladores, en la mira, ¿no es cierto?, en su scope. Igual, en el caso de la SBS se está, no sé si ya se conformó o se estaba por conformar este comité que comienza a ver el tema de cambio climático para ir incluyéndolo en su regulación. Genial. O sea, el Banco Central de México, la Superintendencia de Chile o la de Colombia están mucho más avanzados en esto, pero ya estamos avanzando, estamos dando estos primeros pasos, ¿no? No hay todavía estos vehículos o mecanismos financieros ad hoc para cambio climático como lo hay en otros países. Ya en Perú es el único país en la Alianza del Pacífico que, por ejemplo, todavía no discute el tema del impuesto al carbono, ¿no? Bueno, este tipo de cosas justamente hacen que el mercado y el país comience a hablar sobre el tema, comienza a poner sus necesidades, cuáles son sus urgencias, comienza a discutir, que es parte de estas mesas que se van a tener que hacer para trabajar el tema de la taxonomía. El PIR ya viene, sobre todo desde el año 2020, haciendo un zoom y un hincapié fuerte en el tema de finanzas verdes, ¿no? Junto con los cooperantes hemos venido trabajando Inverclima. Inverclima es un proyecto que lo que busca es incluir sobre todo la parte de riesgo frente al cambio climático, tanto los riesgos físicos como estos riesgos de carbono o llamados riesgos de transición, y cómo se van incorporando, digamos, al momento de tomar las decisiones de inversión, ¿no? Con nuestros socios, que son los principales inversionistas. Y para eso estamos trabajando el tema de vulnerabilidad de los portafolios, por ejemplo, de las AFPs en temas relacionados a riesgos de cambio climático. Estamos ayudando a generar una mejor regulación para la SBS en cuanto a este tema de incluir este análisis de riesgos climáticos dentro de los análisis que ellos solicitan sobre riesgos socioambientales, incluir la variable de cambio climático. Hemos venido trabajando con el MINAM para poder ayudarlos también a hacer este reporte de riesgos climáticos a la hoja de ruta de finanzas verdes. Y además hay ciertas bases que ya se están teniendo, como por ejemplo, se han trabajado indicadores ASG para los inversionistas, es decir, la información que tiene que solicitar, digamos, un inversionista al momento de hacer la inversión, y parte de ella es justamente preguntar sobre lo ambiental, lo verde, digamos, ¿no? Entonces, el tema de finanzas verdes en sí, yo creo que
desde los inversionistas ya está en su agenda. Falta un poco más de claridad, faltan este tipo de conversaciones que seguramente se van a tener en el marco de establecer esta taxonomía. Creo que vamos, incluso hay muchas de las empresas miembros del PIB que ya tienen una política de inversión ASG, ¿no es cierto?, en donde lo ambiental está incluido y priorizado, ¿no? Y así como últimamente la mayoría de los miembros del PIB ha firmado una declaración en donde todos ellos en un lapso de 5 años van a incluir las recomendaciones del TCFD. Estas recomendaciones en donde se busca reportar, ¿no es cierto?, como parte de sus estados financieros los riesgos frente a los efectos del cambio climático. Entonces, eso es un poco el panorama que yo veo el contexto, digamos, en donde vamos a comenzar ya a trabajar el tema de taxonomía en el Perú. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, José Antonio. La verdad que es un gusto ser moderador de un panel donde los expositores son tan claros, porque a uno no le queda mucho que decir, sino agradecerles y resaltar algunas ideas como la taxonomía es un lenguaje común. O sea, una analogía que vi en un documento de OECD hace un tiempo es, pensemos en la piedra de Rosetta. Para quienes no estén familiarizados con la historia, nadie entendía los jeroglíficos egipcios, hasta que un soldado francés del ejército de Napoleón encontró una piedra que tenía el mismo texto en 3 versiones, escrito en 3 versiones, en jeroglíficos egipcios, en lenguaje común egipcio y en griego. Esa posibilidad de tener un lenguaje común yo la asimilaría a, podemos tener una taxonomía nacional, con criterios nacionales, ajustada a nuestra realidad, pero sí tengamos esa posibilidad de conversión para cuando hablemos con ese flujo de capitales internacionales, poder hablar en términos de estas otras taxonomías. Cuidemos esa conversación para poder tener, en la medida de lo posible, como decía José Antonio, lo mejor de los 2 mundos, en ese trade-off. Recordemos, finalmente nuestro mercado es pequeño. Como dice Arturo, va creciendo el interés por las finanzas verdes, pero siempre tengamos una mirada hacia la posibilidad de captar fondos internacionales, haciendo nuestra tarea, desarrollando proyectos, mejorando nuestra capacidad de gestión de riesgos, mejorando más y mejor información y conocimiento, y sobre todo con mucha transparencia, que es lo que veremos en el webinar del día jueves, al que están cordialmente invitados todos ustedes. Como la taxonomía de finanzas verdes también puede ayudar en el proceso de que sea más transparente una inversión en un proyecto ambiental, que efectivamente se generan y se verifican esos resultados y ese impacto ambiental. Muchas gracias, José Antonio y Arturo. Y cedo la palabra ahora a nuestros amigos de Climate and Company. En particular nos va a acompañar Inma Jürgens, miembro del Comité Técnico de Expertos de la Unión Europea en la elaboración de la taxonomía, para una breve exposición en inglés, pero que va a tener la traducción de David, para darnos algunos consejos de esa experiencia de desarrollo que pueden ser de utilidad en nuestra próxima experiencia en el Perú de desarrollar esta taxonomía de finanzas verdes. Adelante, David e Inma. Please, Inma, the floor is yours. Ya, muchas gracias. Ya, lo siento mucho que no hablo español, but fortunately David will translate. Yeah, I think this was a fantastic discussion, and I just want to share 4 messages. Inma, gracias a todos. Como miembro que trabaja en el desarrollo de la taxonomía aquí en Europa, él tiene 4 lessons learned o mensajes que él piensa es importante presentar a ustedes. Yeah,
So no, I'm just going to take a couple of minutes. So the 4 messages would really relate to scope, to governance, to communication, and to the context and policy coherence. Los 4 puntos que él va a hablar brevemente es alcance de la taxonomía, la gobernanza, comunicación alrededor de la taxonomía y contexto y coherencia. Exacto. So a lot of this, and I think David said that actually in his initial presentation, a lot of this also draws on actual mistakes made in Europe, and there's no need to repeat those. Los puntos que él va a decir es sobre todo los errores que nosotros hemos hecho aquí en la Unión Europea. So I start with the scope. So I think the first issue is really focusing, taking materiality as a starting point. It is really important to identify the most important sectors for each environmental objective, and then prioritize the taxonomy development accordingly. El primer punto es la materialidad y es sobre todo identificar los sectores más importantes respecto al objetivo medioambiental y comenzar a trabajar en ellos. Y esos pueden ser diferentes en Perú que en la Unión Europea. Sí, seguro. And it's just important to keep it easy enough, not to make it too complicated, rather focus just with the most important. And then I think the other thing we did not do in Europe was, I think it would be great to try to develop key environmental objectives in parallel. And I'm going to get back to that later. So to ensure coherency, for example, biodiversity and climate change could maybe be developed at the same time, because just to ensure coherency, basically, try to develop the key environmental objectives together. El punto es intentar de desarrollar los objetivos medioambientales más importantes en paralelo. Eso puede ser el cambio climático, pero también al mismo tiempo un enfoque a la protección de la biodiversidad. Yeah, I mean, because biodiversity experts will be different from climate change experts, yeah, so it should be conceivable. It will be different groups of people, but working in parallel. Sería que los grupos técnicos tendrán que trabajar en paralelo en estos objetivos medioambientales claves. Okay, thanks, David. So my second point, experience I think that we have is related to governance, and they have 3 quick points. So first of all, it's having an expert group like it's being discussed also in Peru really helps governments to create ownership. Secondly, it's really important that you make sure that participation of experts is remunerated. Yeah, because otherwise it's very difficult to, and that's I think something we did wrong in Europe. You know, this is all pro bono work, and that generates a strong bias. So those that are rich or rich institutions or industrial big industrial companies can afford to send their people here to the expert group, and others cannot. And then my last point on governance: it's important to nominate more experts than stakeholders, because it should really be an expert and science-based process. 3 puntos respecto a la gobernanza. Primero, involucrar expertos nacionales en el proceso de desarrollar la taxonomía va a crear stakeholders, apoyo y coherencia para el trabajo. Segundo, aquí en la Unión Europea los grupos de trabajo no han recibido dinero para el trabajo que han hecho. Eso es posible, quizás en otras partes del mundo sería importante asegurar un cierto presupuesto para este trabajo. Yes, thanks, Howard. So my third point is, and I don't know, maybe it is one of the most important. It's a bit more complex, but it's about communication. And there's 2 important insights I think that I would like to share from Europe. So the first one is
it is really important, and Daniel showed that slide before, to say what the taxonomy is and what it is not. Yeah? So it's just to remember that it's about defining what counts as green and not deciding, you know, which economic activities will be carried out in the future or which economic activities will receive funding. And that differentiation, we did not make that clear enough in Europe, and it was a big problem. So I think if we don't want to scare everybody, then we have to make that very, very clear. That's the first point. Maybe you want to translate that. Ya, respecto a la comunicación, aquí en la Unión Europea no se ha dicho claramente al inicio que una taxonomía no significa que no hay financiamiento para los sectores que no entran en la taxonomía. Y eso creó un cierto miedo por esos sectores que no estaban parte del proceso del desarrollo de la taxonomía. Y eso se finalizó en mucho, digamos, mucho pressure on la taxonomía, y hay que abrir la puerta para estos sectores para que no se sienten aislados o no participantes. Yeah. I think if you can afford to even do this, so we have a separate working group that I'm part of, and that is looking, among others, at a low environmental impact taxonomy. And it would have been enough if we had just said from the outset that, look, there is an alternative vision for companies that can never be green. Yeah, there's so many companies out there that can never be green. I mean, consulting services, for example, but also a lot of small and medium enterprises, they cannot be green, and they were all afraid that if they're not part of the green taxonomy, they will be having trouble not getting any finance. So what we're developing, so key message here is we're developing also a proposal for a low environmental impact taxonomy for those that cannot be green, to show that they may not be green, but they are you know, they are still they're not causing any problem. Ya, abrir la ventanilla también para empresas que nunca serán verdes, pero para que ellos no se ponen en oposición al desarrollo de la taxonomía. Exactly. Yeah, very important point, I think. And the last quick point would be on context and coherence. So I think it would be very important, as I said earlier, I mean, really to try to develop key environmental objectives in parallel, and then you can see how they link to each other. Because for the very simple reason that a lot of projects have multiple environmental dimensions. If we look at the land use sector, for example, it can be super important for climate change, but also super important for water and super important for biodiversity. So ideally, you want to, if you develop, for example, criteria for a land use sector, you want to probably do that for all environmental objectives that are relevant here in parallel, if you can do it. Yeah, David, I do the 3 points quickly, right? I sent them to you in writing, so it should not. The second point is develop the taxonomy with its applications in mind, right? So, so it's important, it needs to be applicable in the context of disclosure regulation, green bond standards, eco-labels, market benchmarks. And what we're struggling with, so I'm in 2 working groups at the moment in Europe. So one is still developing the criteria for the taxonomy for biodiversity. And in the other one, we're already developing the reporting standard. That is really difficult. You know, we don't have the taxonomy yet, but we're already developing the disclosure standards. So you know, one has to consider these different processes and see what needs to happen first to inform each other. And the third point is, you know, we have been working a lot with the International Platform on Sustainable Finance, and we found it's so important to talk to each other because we're talking about international money flows around the world, right? And we want money to flow also to Peru, right? In our case here. So it's absolutely fine to develop a Peruvian taxonomy, but there will be so many things that can be aligned with international standards, you know, where it makes sense, you know, and that will make the life of companies here so much easier if they want to access international funding. And so I think I would, you know, very much invite you to consider, you know, all the developments in other regions. And I think this is particularly a case where we always happy to help. And
And just a last word, you know, just from my experience working with colleagues like Jorge and Jose Luis, and yep, I mean, if you have people like that, you know, you're gonna work it out. I mean, these are fantastic experts, and these kind of people, you know, if they're involved in this will be a success story. So so I find it extremely encouraging, you know, all these ideas I heard today and in previous meetings, and I you know, I wish you the best of luck, and I hope we can help wherever we can. And, thank you. Ya, brevemente, coherencia. 3 puntos: que trabajemos, si trabajamos en el sector, déjenos trabajar no solamente en reducción de emisiones, pero también biodiversidad, el agua, circular economy, todos los aspectos que son importantes para el sector y no verlo con anteojos de una parte. Segunda, pensar ya en utilizar la taxonomía. Eso van a entrar en productos del sector financiero, como la representante de COFIDE ya ha mencionado los green bonds. La taxonomía es la definición que se tendrá que utilizar en los productos financieros más tarde, y el reporte de las empresas respecto al ESG. Entonces, todo eso tiene que ver una coherencia, y si es súper difícil al inicio, no va a entrar en productos financieros, no va a entrar en el disclosure de las compañías. Y finalmente, Ingmar mencionó, claro, al momento no hay una taxonomía global, y nosotros no pensamos que la hará en los próximos años, pero si ustedes comienzan a desarrollar, vale la pena ver a la izquierda, a la derecha, qué pasa en los países alrededor, qué podemos utilizar, qué podemos involucrar para hacer la cosa un poco más fácil. Con eso paso y finalmente, Ingmar agradece sobre todo a Minam, a la GIZ, a José Luis, como que presentó todo eso, y paso la palabra final a José Luis, y agradezco a los 243 participantes que están todavía en el evento. Gracias. Thank you, Ingmar. Gracias, David, por sus palabras y por un poco su compromiso, su palabra, que se la tomamos para ayudarnos en este proceso nacional de desarrollo de la taxonomía de las finanzas verdes. Agradecemos a todos los participantes. Hay un buen número de preguntas en la sección de Q&A del Zoom. Hemos tomado nota de ellas y probablemente en los próximos días, acompañando justamente el material de la presentación, hagamos una nota tratando de responderlas. No ha habido tiempo a lo largo de este evento. No sé si podemos proyectar en este momento. Queríamos compartir con ustedes un poco cómo vemos los próximos pasos para el desarrollo de una taxonomía de las finanzas verdes en el Perú. Sabemos que estamos abusando de su tiempo, unos minutos, así que lo vamos a hacer muy, muy rápido. Este es un trabajo que se está haciendo dentro del proyecto BioInvest, como les mencioné en un inicio, liderado por el Ministerio del Ambiente e implementado por la GIZ, gracias a la cooperación alemana para el desarrollo. Y una idea que nos parece muy importante es ver a la taxonomía de las finanzas verdes como un instrumento. Si pasamos a la siguiente diapositiva, un instrumento para facilitar que a nivel nacional cumplamos con esos objetivos de sostenibilidad. Para esos objetivos de sostenibilidad se ven muchos elementos que se necesitan. Al lado derecho, en rojo, se necesita dinero, y el dinero público o la cooperación internacional no va a hacer todo el trabajo que se necesita para, sin ir más lejos, cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Necesitamos ver cómo se puede canalizar sostenidamente flujos financieros privados hacia inversiones sostenibles. Y ahí creemos que una pieza es la taxonomía, en el sentido de permitir que los inversionistas identifiquen qué es un activo sostenible y qué no, qué parámetros se deben cumplir. Ese es el rol que creemos que juega la taxonomía. Sin lugar a dudas, una pieza en medio de un conjunto mucho más amplio y puede decirse complejo de elementos que hay que incorporar, y donde lo que mencionaba Ingmar es importante. La taxonomía nos da ese lenguaje común.
¿Qué usos le daremos? Justamente en la sección del chat hay muchos comentarios sobre incentivos a las inversiones. Bueno, es una posibilidad justamente. Si acordamos una determinada taxonomía, bueno, esa taxonomía puede ayudar en el desarrollo de productos financieros ligados al cumplimiento de la taxonomía, en el reporte, en también el desarrollo de incentivos para aquellas actividades que cumplan con la taxonomía. Entonces, es un trabajo que creo que es importante para los distintos actores que tomemos esa participación, busquemos la definición más adecuada para la realidad peruana y en consonancia con las realidades de otros países y tengamos ya ese lenguaje común para a partir de ahí construir esas finanzas verdes que queremos para llegar a ese crecimiento verde, ese desarrollo sostenible que anhelamos como país. En términos del proceso, si pasamos a la siguiente diapositiva, creemos, y Inma lo ha resumido muy bien, debemos considerar que se requiere una gobernanza fuerte del proceso y también pensar en un proceso iterativo. O sea, no, lo bueno es enemigo de lo perfecto, dice un dicho común. No esperemos a tenerlo todo el listado de la clasificación industrial uniforme definido. Comencemos definiendo aquellas actividades donde tenemos base científica, donde se puede tener un impacto y pensemos en esto como un proceso iterativo, evolutivo, donde se van tomando acuerdos que pueden mejorar en el tiempo, como mencionaba José Antonio Boluarte en el panel. En la siguiente diapositiva, sobre este mecanismo de gobernanza, se piensa en construir distintos niveles. El actor clave es lo que hemos denominado esta secretaría, este grupo que maneja un nivel político y un nivel técnico y que va a servir de enlace y de dinamizador entre lo que son los comités técnicos de expertos, donde se consulta por una actividad, como también mencionaba Inma, no, a lo mejor no es tema de hablar de mitigación del cambio climático, sino mejor abordar cuál es la problemática ambiental en un sector como los cultivos en la Amazonía, o el cacao, si se quiere ser más específico todavía. Y en ese comité técnico de expertos decir, bueno, ¿cuándo decimos que una actividad califica para nuestra taxonomía verde? Y construir esos criterios que la secretaría del grupo tiene esta labor de coordinación con los expertos y también de generación de esa documentación que luego pueda ser discutida en un comité directivo, ese triángulo que ven en la parte central, donde haya una representación amplia de actores financieros, del gobierno, de los reguladores, del sector académico, de la sociedad civil y del sector productivo, para a partir de ahí tener un documento que sea una taxonomía de finanzas verdes. Que, insistimos una vez más, es un proceso iterativo, evolutivo. En la siguiente diapositiva queremos mostrar que si bien hay una etapa de construcción, con trabajo de gabinete, con consulta a actores, con trabajo de expertos, con una secretaría activa, con sensibilización de actores y mirando los desarrollos internacionales, debemos pensar en tener un primer documento de taxonomía de finanzas verdes con las actividades que consideremos prioritarias. Ese documento, si pasamos a la siguiente diapositiva, será sujeto de una evolución. ¿Por qué? Si vemos en la parte izquierda de la diapositiva, cada cierto tiempo, esta gobernanza que creemos a nivel de sociedad deberá decidir con qué frecuencia adaptarlo. Como mencionaba José Antonio, también tomo sus palabras, ese primer acuerdo mínimo a lo mejor ahora lo podemos evolucionar hacia un acuerdo más ambicioso. ¿Qué mecanismo de monitoreo tenemos? Esta figura del ecosistema que se requiere para que haya finanzas verdes. ¿Quién evalúa y cómo se consigue esos acuerdos? De manera que tengamos un documento vivo que tenga siguientes versiones cada vez acompañando, esperemos, un camino de nuestro país hacia un desarrollo más verde como uno de los componentes de su desarrollo sostenible. En la siguiente diapositiva
pongo algunas reflexiones finales, repitiendo y machacando, si me permiten el verbo, lo que hemos visto a lo largo del taller de hoy, que espero que les haya parecido tan enriquecedor como a nosotros. El desarrollo de una taxonomía de finanzas verdes tiene que buscar esa coherencia, que creemos que es un principio básico, entre nuestro marco normativo, los desarrollos internacionales, dónde estamos y cuál es nuestra ambición para manejar esa gradualidad de manera adecuada y cuáles son nuestros objetivos como país. Se tiene que fundamentar en el diálogo entre los actores para que todos los actores se sientan parte y se apropien del resultado que se obtenga. Debe contar con un mecanismo de gobernanza porque es un proceso que va evolucionando en el tiempo, es un documento abierto permanentemente. Y no hay que perder de vista que hay que compatibilizar esas definiciones internacionales con las particularidades del contexto nacional y oportunidades que puedan surgir. No perder de vista que hay un objetivo subyacente, que es cómo logramos atraer ese flujo de financiamiento interesado en impacto climático, en impacto de conservación de la biodiversidad, impacto en economía circular, cómo atraerlo hacia proyectos de inversiones que se den en nuestro país. Muy bien, eso es todo lo que tenemos para ofrecerles por el día de hoy. Tenemos más para ofrecerles en un taller que se va a realizar el día jueves y donde enfocaremos la taxonomía de las finanzas verdes, pero desde la perspectiva de cómo este instrumento nos ayuda en la transparencia de las inversiones ambientales. Como mencionó Arturo Caballero en determinado momento, que no nos den gato por liebre o no le den gato por liebre a los inversionistas en términos de proyectos que no tienen el impacto que prometían, y también en cómo darle esa guía a los actores financieros y a las empresas en el reporte de sus actividades para clarificar hacia toda la sociedad civil cuánto están colaborando con ese logro de objetivos ambientales que tenemos a nivel de toda la sociedad y del país. Muchísimas gracias por su participación nuevamente. Compartiremos con ustedes el material y será hasta una nueva oportunidad que esperamos, ojalá puedan acomodarlo en su agenda, sea este jueves a la misma hora. Muchas gracias y que tengan un muy buen día.